Hola, hoy quiero hablaros del miedo. El miedo, que es uno de mis temas favoritos. Ya en otra gota hemos hablado del miedo de una manera un poquito más corta, pero no menos intensa. ¿Y por qué quiero hablaros del miedo? Porque es algo que está tan presente en nuestras vidas y es algo con lo que tenemos que convivir desde que nacemos hasta que nos vamos de aquí, que cuanto antes aprendamos a asimilarlo, mejor vamos a vivir y más vamos a facilitarnos las cosas en la vida, ¿no? No todo el miedo es malo, no todo el miedo es malo. Hay un miedo que te bloquea, que te paraliza. Ese miedo es el que no nos gusta, ese es el que hay que superar. Y luego hay un miedo que es el bueno, y es ese miedo que hace que estemos alertas, que no se nos olviden las cosas. Yo, por ejemplo, que soy periodista, en alguna época de mi vida, trabajando en televisión, tenía pánico a que se me olvidasen los nombres de las personas a las que estaba entrevistando. Y como nunca he tenido una gran memoria, ese miedo hacía que yo estuviese muy alerta para que no se me olvidaran los nombres. No todo el miedo es malo, es bueno. Ese miedo que te pone alerta, ese miedo que te prepara para que no te pasen cosas malas. Porque si no tuviéramos miedo, imaginaos, hay gente que es muy temeraria, ¿no? Si no tuviéramos miedo tendríamos más accidentes, atropellos y nos ocurrirían cosas en la vida tremendas. Gracias al miedo somos capaces de valorar, cuidadín, no te pases de velocidad, cuidado, no te pases de mano. Es muy importante que sepamos que hay un miedo que es bueno. Y luego el miedo malo es ese miedo que te bloquea, ¿no? Ese miedo que te impide que vayas hacia adelante, que crezcas, que te superes. Es importante que nos demos cuenta que vamos a estar permanentemente en la vida conviviendo con ese miedo a el futuro, miedo a ver qué nos puede pasar, miedo a que no nos quieran, a que nos deje nuestra pareja, a que no tengamos suficiente dinero. Es muy común que cada vez que vamos a emprender algo tengamos miedo. Pero el miedo no hay que rechazarlo, ni hay que taparlo. Hay que aceptarlo. Tengo miedo a que no me salga el negocio, tengo miedo a que después de esta pandemia me pase algo, me quede sin trabajo. Es verdad, pero lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo y lo segundo, desde este momento, es desmenuzarlo. A ver, ¿a qué tengo miedo? ¿Tengo miedo a este tema? Bueno, ¿y qué me puede pasar? Analízalo. Tengo miedo a hablar en público y a quedarme en blanco. Bueno, ¿y qué me puede pasar si me quedo en blanco? Bueno, pues voy a hacer todo lo posible para no quedarme en blanco. Voy a sacar una chuleta, voy a llevar un PowerPoint, un papel, voy a trabajar a desmenuzar ese miedo y una vez que lo tenga ya trabajado y desmenuzado y piense qué es lo peor que me puede ocurrir, a partir de ahí voy a conquistarlo, de manera que yo me acostumbre a ese gusanillo que tenemos siempre ante situaciones difíciles de la vida, que cuando aparezca digamos, ya está aquí el miedo, a por él. Vamos a analizar esta semana esa lista de miedos. ¿A qué tienes miedo? ¿Cuál es el miedo que más te gustaría superar? ¿Por qué no me atrevo a decirle a esta persona te quiero? ¿Por miedo a que me diga pues yo a ti no? ¿Y qué? Vamos a hacer ese listado. Vamos a buscar ese miedo que no hemos superado y empezaremos a trabajarlo. Si queréis empezamos por un miedo un poco más pequeño y luego vamos increciendo. ¿Para qué? Para que el cerebro se acostumbre a que yo soy capaz de superar mis propios miedos. ¿Os parece esta semana buscar esos miedecitos pequeños y luego ir buscando cada vez uno más grande y poquito a poquito ir superándolo? Venga, vamos a enfrentar el miedo. Empezamos.